PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Yo estudié. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. como todos los martes, bateando de emergente, está aquí con nosotros el licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Herrera Solórzano. Un gusto estar con el público consciente de política y políticos. Y como la invitada, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos al programa. Mi nombre es Evelyn Sánchez Sánchez. mucho gusto, licenciada, recibirla nuevamente aquí en esta mesa, licenciado Gilberto Herrera, y a todos ustedes que sintonizan esta cadena de estaciones de radio que nos permiten llegar hasta ustedes. Tenemos muchas cosas importantes que comentarles. Recuerden que también nos pueden ver por televisión en la costa, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada por el canal 87. Y en la calurosísima, aún calurosísima capital del estado de Baja California, estamos en el canal 76. En Facebook Live estamos como PSN en vivo y en www.psn.si estamos con ustedes. Recibimos a estos servidores de la nación que trabajan todos los días tratando de poner en orden lo que nos dejaron tan desordenado. Licenciado Gilberto Herrera, el día de ayer me tomé una fotografía con usted y además aquí en la televisión, y nuestro compañero Fidel muestra lo que es la cartilla moral. Arturo Geraldo y yo ya la estamos estudiando a fondo y esperamos que mucha gente la tenga. Pero ¿cuál es la finalidad de esta cartilla moral y de distribuirla solo a los mayores por ahorita, verdad, licenciado? Así es. Pues este documento es un documento ya histórico escrito por Alfonso Reyes en 1944 y es un primer esfuerzo del gobierno de México para fomentar y fortalecer valores éticos, culturales, morales y espirituales en la cultura de México. Es por un tiempo, o ciertos servidores públicos llegaron a declarar que la corrupción era parte de nuestra cultura. Sí. Nuestro gobierno tiene otra propuesta, otra narrativa. En la cultura de nuestros pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, existe una gran reserva de valores. Y este documento, pues lo que busca, y por como está escrito, también es importante decirlo, busca fortalecer lo que llamó Alfonso Reyes círculos, que son 5 círculos de los que él habla, que es el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a la sociedad, el amor a la familia y el amor a uno mismo. Uh-huh. Entonces así lo maneja él. Es un documento que busca ser la base para nuevos documentos. Se van a hacer en un futuro foros ciudadanos para que el mexicano pueda participar en un código de ética. Este es el primer documento que ya se está distribuyendo. Son más de 8 millones de ejemplares uh-huh. que se están distribuyendo en todo el país. Y efectivamente, al primero que se lo queremos acercar es al adulto mayor, para que él nos ayude a hablarle de valores a sus hijos, a sus nietos. Entonces, empezar a promover una nueva corriente de pensamiento centrada en los valores, porque hubo un tiempo, hubo una época que eso no se le dio importancia, solamente se le dio importancia al generar riqueza, al estatus social, a la presentación física. Se puso
como una meta o un objetivo en la vida, se fomentó, se formuló que lo más importante era tener un carro de lujo o un esposo, una esposa guapa y una casa de 2, 3 pisos. Una casa blanca también. Y se perdió que la verdadera felicidad radica en estar bien con uno mismo y ayudar al prójimo. Entonces eso es importante retomarlo, porque se promovió desde el Estado que lo más importante era generar riqueza a costa de todo índole, o sea, sin importar. Pisotear a cualquier persona. Y el mexicano no es eso. Así es. El mexicano puede salir adelante, puede desarrollarse, puede buscar un mejor estilo de vida, pero siempre procurando que su vecino, su familiar y su amigo tampoco se queden atrás. Es decir, que todos vayan camino juntos al progreso. Así es. Licenciada Evelyn Sánchez, que hoy nos acompaña en esta mesa, ¿ya le han mostrado esta cartilla a algunas personas o apenas vamos trabajando en los grupos? Ya están en proceso en la distribución y como lo comenta Gilberto, esto es parte, creo, de la cuarta transformación en la que estamos trabajando en equipo y luchando de que también se rescaten los usos y costumbres que hay en los pueblos originarios, porque pues de ahí parte quiénes somos y hacia dónde vamos, y también promover lo que es el trabajo en equipo como el tequio. Precisamente hoy tuvimos allá en la Secretaría nuestros compañeros servidores de la Nación que nos apoyaron en hacer una especie de coladito, hicieron una banquetita para las personas que tienen alguna discapacidad de manera gratuita y con iniciativa, y es promover el trabajo colectivo, que todos podemos formar parte de esta cuarta transformación y bueno, estamos empezando y queremos que pues se multiplique. Muy bien. Nosotros hemos estado dándole una primera mirada. ¿Qué encontraste, Arturo? Bueno, el contenido es muy confortable, ¿no? Efectivamente, conduce a la persona a encontrarse consigo misma, porque generalmente desconocemos nuestros propios valores. Necesitamos que alguien nos presente y nos ponga ante nosotros el cuidado de esos principios para que nosotros nos podamos apreciar. Y es el contenido de esta cartilla, muy interesante. Yo estoy seguro que va a servir de mucho para la comunidad nacional, sobre todo para la gente joven. Por supuesto que la gente mayor tiene que estudiarla mejor para poderla compartir con sus familiares, ya sean los hijos, los nietos, todo el personal que esté a su alrededor. Ayer, hablando sobre la cartilla con un médico muy reconocido aquí en Tijuana, le decía yo, doctor, vamos a compartir con sus papás, la posibilidad de leer la cartilla y de analizarla. ¿Qué le parece? Me parece muy interesante, maestra, pero hay una cosa, qué difícil será entrar con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones solo ven los aparatos electrónicos. Y me decía, pero yo hago lo que usted me diga. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, primero necesito que sus papás la lean. Luego vamos a hacer la convivencia para analizarla. Y me decía, pero usted ya la leyó. Yo ya le di una primera leída y es muy interesante. Quiero decirles que los pueblos originarios de nuestro México, desde siempre, han tenido esta primera mirada. El hombre no es solo el cuerpo que nos entregan ahí y que a veces está muy bonito y a veces no está tanto. Pero dentro de nosotros hay un alma y un espíritu, una forma de vivir, una forma de decir las cosas, una forma de transmitirlas, y eso nos hace distintos a todos. Está tan interesante la cartilla moral
que no hay manera de compartirla una con cada familia. Todavía no hay esa posibilidad, licenciado Gilberto Herrera. Pues vamos a hacer que eso sea posible, que cada familia mexicana pueda contar con un documento para que lo analice, lo debata, lo fortalezca. Es muy importante que este documento también busquemos la manera de actualizarlo a nuestros tiempos y circunstancias. Eso. Lo escribió Alfonso Reyes en 1944. Los valores, digamos que son atemporales, pero sí hay ciertos preceptos que tenemos que adecuar. Por ejemplo, el agregado de un lenguaje incluyente, porque todo lo centra en el hombre, pero hoy es el hombre y la mujer. Y así tenemos que expresarnos, sobre todo los servidores públicos y en toda la sociedad. Todas las naciones salen adelante por el esfuerzo de los hombres y las mujeres. No podemos centrarlo en un lenguaje machista. Antiguo, porque tal vez era una costumbre en la narración o en el estilo de cómo se hacían los libros en ese tiempo. Era lo natural. Sí. Pero hoy estamos en otros tiempos donde las mujeres han luchado por sus derechos, por ser incluidas, por ser visibilizadas, y creo que también es necesario fortalecer este tipo de documentos con nuevos códigos de ética en la sociedad mexicana. Si digamos que algo que jamás nos va a venir mal es que haya este tipo de documentos, otro tipo de documentos, o sea, algo que va a fortalecer el papel del mexicano en el mundo y en nuestro país, es que siga habiendo este tipo de documentos. Y actualizados, pero el mismo, basados en los mismos valores. Basados en el fortalecimiento de valores, pero sobre todo en valores mexicanos que existen. Claro. Yo creo que algo que nos inspira mucho es cuando el presidente dice: no necesitamos importar los valores de los países nórdicos, ni de Finlandia, ni de Noruega, ni de Dinamarca. En México existe una gran reserva de valores en nuestra cultura misma. Por ejemplo, algo que es admirable y que se ve en México y en el mundo y es rescatable es el respeto a los mayores. Está en nuestra cultura. Sí, en nuestro ADN. Está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura. El respeto a los mayores. El respeto a los mayores, pero se tiene que retomar y se tiene que expandir, se tiene que distribuir la enseñanza. ¿Será fácil, licenciada, ahora que nos acompañas y que eres tan allegada a los pueblos? En la vez pasada que estuvo aquí con nosotros, Evelyn, decíamos que habla las lenguas y que es en realidad un enlace entre los pueblos indígenas de aquí, de la Baja California, y este gobierno que está incluyéndonos a todos. Pero ¿será fácil en tus comunidades que sí se respeta al mayor, sí se respetan a los mayores actualmente? ¿Cómo están los valores ahí, Evelyn? Profesora, fíjese que para nosotros va a ser un reconocimiento y un logro enorme que se esté tomando en cuenta esta parte de el rescate hacia todo lo que es la cultura, la costumbre, el respeto, todo lo que englobe, porque esa es parte de nuestro ser como los grupos indígenas, los grupos originarios, porque esa es nuestra vida, porque así nos regimos tal cual, incluso para tomar decisiones, para que alguien nos represente. Se usan, se dan las asambleas y a mano alzada se toman decisiones en los pueblos. Y esto es algo muy bonito porque lo decía el presidente, por primera vez se toma en cuenta a los pueblos originarios y afromexicanos que son parte de este país, y que creo yo que va a fortalecer mucho a todas las nuevas generaciones que pertenecen a un pueblo indígena y que ya no se van a sentir discriminados, al contrario, que es el valor único que hay en nuestro país y que, como
hago referencia a lo que dice el licenciado Gilberto, que no tenemos por qué traer otras culturas cuando en nosotros tenemos una diversidad enorme. Simplemente en Oaxaca son 570 municipios y el 80% se rigen por usos y costumbres. Por usos y costumbres. Tenemos 580, como 570 municipios, y así está Chiapas, así está Guerrero, en donde hay pueblos originarios, y por primera vez nos sentimos muy orgullosos y muy contentos el haber visto la toma de protesta del presidente, en donde fue único, fue extraordinario haber visto cómo la diversidad de los pueblos originarios de todo el país se concentraron en un solo acto. Evelyn estuvo Estuve ahí. ¿Estuviste, Evelyn? Sí. En el evento. Bueno, pues el primer punto que se va a tratar en la cartilla moral es el respeto a nuestra persona, en cuerpo y en alma. Pero el respeto a nuestra persona, ojalá que entráramos con todo lo moderno, Arturo, porque estamos viendo, licenciado y Robert, Gilberto y Evelyn, Arturo, y vemos en el internet que nuestros jóvenes creen que si se toman una foto y enseñan muy bonito el cuerpo, eso es bueno, y resulta que al rato tenemos problemas muy graves con nuestros niños y con nuestros jóvenes, porque no supimos respetar la privacidad de un cuerpo. Y estamos viendo actualmente cómo nuestra juventud se degrada ante los ojos de los demás sin querer. Nuestras niñas, nuestros niños se fotografían y lo ponen en el internet, y después tenemos tantísimos problemas. ¿Qué piensas de esto? Fíjense, es algo tan tradicional. Si lo leemos, está escrito como dijo el licenciado Gilberto Herrera, como en tiempo pasado, Arturo, como que eso ya pasó. Pero qué importante es el respeto a nuestra persona en cuerpo y en alma. El respeto a nuestro cuerpo, que nos enseña a hacer de una manera, y que necesitamos enseñarles a nuestras nuevas generaciones que el respeto al cuerpo. ¿Qué dices de este punto en especial? No, bueno, mira, yo veo que se ha descuidado el aspecto espiritual, porque las religiones manejan la espiritualidad, pero desde un punto de vista místico, que no conduce a nada práctico, más bien conduce a fanatismos degradantes. Pero debemos entender el espíritu como un principio moral, como la fuerza. Chingue su madre. Arturo, estamos al aire, es que tenemos una mosca por aquí paseándose entre nosotros, para los de radio que no saben por qué está diciendo Arturo estas palabras, es que tenemos una mosca muy sugestiva aquí. Pero, a ver, Arturo. Pero sí, estábamos diciendo que el espíritu es un conjunto de valores que hace que la persona se proyecte con fuerza en el ámbito social, en el ámbito cultural, pero sobre todo en el ambiente moral. Eso lo hemos descuidado, desgraciadamente, incluso en el seno familiar, porque le damos un tinte religioso, y eso no conduce a nada bueno. Eso no conduce a algo bueno dentro de la sociedad, porque el que no se haga religioso, místico, no entra en esos valores. No, los valores son los valores como en los pueblos naturales de nuestra patria, los valores de hermandad, los valores de padres a hijos, los valores de hijos a padres, el respeto a los mayores, en fin, un respeto a las costumbres, a las vestimentas, a la música, a la lengua. Entonces, ¿qué hace esto? Hace un conjunto en una sociedad. El tequio es sorprendente. Oh, sí. Yo cuando escuché que el oaxaqueño en cualquier parte del mundo tiene que regresar por lo menos una vez al año a regresarle un poco a la comunidad sin cobrar, y que allá los servidores públicos no perciben un salario, que el regidor, que el ministro de Obras Públicas son honoríficos, que el responsable de
la dirección urbana lo hace por honorarios, honoríficos. Es increíble. Creo que tenemos que aprenderle mucho a nuestro pueblo. A nuestro pueblo. Claro que sí. Vamos a una pausa, adelante. Estamos de regreso. La pregunta que se nos viene a la mente es: ¿a qué se atiene el expresidente Vicente Fox? Porque hasta donde alcanzamos a ver las cosas, se le está pasando la mano. Porque casi todos los días sale en el programa que tiene por televisión para pronunciarse abiertamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso incitando abiertamente a una rebelión, contraviniendo las normas establecidas. Porque una cosa es exponer libremente sus puntos de vista, diciendo que no está de acuerdo con las disposiciones tomadas por el actual mandatario. Y otra cosa muy distinta es despotricar groseramente contra el Ejecutivo Federal, como lo ha venido haciendo Fox reiteradamente, sin guardar el respeto que le merece el jefe de las instituciones nacionales por el solo hecho de ser. Hace un par de días hizo una exhortación pública llamando a la gente a darle la madre a la Cuarta Transformación, así, con esas palabras, recibiendo como respuesta el repudio unánime de la gente que lo escuchó. Entre otras cosas, porque no tiene autoridad moral para hacer esa clase de llamamiento. Porque cuando tuvo la oportunidad de ocupar la presidencia de la República, hizo un papel deprimente, poniendo en evidencia su falta de criterio, porque lejos de cumplir con su responsabilidad de gobernar para todos los mexicanos, como era su obligación, se dedicó a dar cumplimiento a todas las consignas recibidas por parte del alto empresariado, traicionando vilmente la confianza del pueblo. Ahora quiere lucirse profiriendo tonterías que no se ajustan a su personalidad rampante, porque la verdad de las cosas es que su llegada a la primera magistratura del país fue un lamentable accidente que no deberá repetirse jamás, porque lo único que hizo fue exhibirse en toda su invalidez, dejando un amargo sabor de boca a todos los mexicanos, incluyendo a los miembros de su mismo partido, que lo tildan de estúpido porque no merece otro calificativo. El hombre está ardido porque López Obrador le quitó la pensión vitalicia que tenía, que ciertamente no la merecía, después de haberse quedado con miles de millones de dólares producto de los excedentes petroleros. Pero además, su actuación como presidente dejó mucho que desear. Si vergüenza tuviera, se quedaría callado, pero es evidente que no tiene conciencia de sus actos. Está peor que Donald Trump, lo que ya es mucho decir. Hasta ahora, el presidente López Obrador se ha concretado a escucharlo sin darle ninguna respuesta, considerando quizá que no vale la pena contestarle. Pero no estaría por demás ponerlo en su lugar para que sepa quién manda en este país. Tampoco estaría por demás investigarle un poco sus cuentas bancarias, con la seguridad de que no saldría muy bien librado, para mandarlo a hacerlo como pueda, para mandarlo a hacerle compañía a Rosario Robles. Estamos seguros que no le caerían mal
unas buenas vacaciones en Almoloya de Juárez para que se le quite lo hocicón. Cuando el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su primer informe al Congreso y su tercer informe al pueblo de México, habla de una oposición moralmente derrotada, el que mejor ejemplifica este precepto es el traidor a la democracia de Vicente Fox Quesada. Es increíble que para la celebración de los 80 años del Partido Acción Nacional, el partido de Manuel Gómez Morín y de otros grandes pensadores, hayan invitado a Fox. Digamos que yo no entiendo o yo no me explico cómo esta oposición quiere hacernos competencia y cómo una persona que está totalmente desacreditada como es Vicente Fox, que en 2012 llamó a votar por Peña Nieto, traicionando a su partido político, que en 2018 mandó a votar por Pepe Mit, volviendo a traicionar a su partido político, va al Acción Nacional, lo recibe Marco Cortés de brazos abiertos, como si fuera el hijo pródigo que ahora vuelve a las filas de Acción Nacional, y le permiten y asusan de esta violencia política, porque los términos aluden a la promoción de la violencia, el hacer un llamamiento para ir a... ¿Qué palabras utilizaron, Geraldo? Dale la madre a la cuarta revolución. A la cuarta transformación. La cuarta transformación. Es un llamado a tal vez a la agresión y a elevar este tipo de competencia que sea a través de el argumento o del lenguaje agresivo y grosero, cuando la lucha tiene que ser la lucha de las ideas, la lucha de los proyectos, la lucha de los ideales, la lucha de los programas políticos. ¿Qué programa político representa hoy Acción Nacional? Pues solamente yo escucho que en todas las cabeceras de radio y televisión se habla de darle en la madre a la cuarta cuarta transformación, y no de un proyecto, y no de un programa o de unos estatutos que busquen enfrentar al gobierno que hoy representa Andrés Manuel López Obrador. Entonces bajaron muchísimo el nivel, y esto solamente es una prueba más de que efectivamente la derecha, el conservadurismo, la oposición en México está totalmente en la lona, moralmente derrotada. Sin embargo, nuestros diputados, licenciada Evelyn, Gilberto, Arturo, fíjate, nuestros diputados y senadores siguen trabajando, y es importante cada paso que da la sociedad en beneficio de nuestra patria. Dice el día de hoy, 24 de septiembre, hoy los diputados, 421 votos a favor y 25 abstenciones, aprobaron la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos, la condonación y exención de impuestos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Vicente Fox fue de los que más condonó impuestos. Le condonó a la compañía donde él trabajaba, que son de los refrescos negros, y no conforme con condonarle los impuestos, les regaló 10 años de agua, les regaló los 10 años de agua de Chiapas a la compañía. Sí. Entonces, como si fueran de su propiedad. Eso ya no va a volver a suceder, porque el día de hoy, y fíjate, Evelyn, que hoy aprobaron
los diputados la reforma para prohibir que un presidente tenga la capacidad o que tenga la autoridad como se la daban ellos, porque se las daba, nadie se las había dado, pero ellos se creían dueños del agua. No nomás le perdonaba todos los impuestos a esa compañía que tiene 16 productos en el mercado, con el agua regalada por 10 años por Vicente Fox. Por eso lo estoy relacionando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las palabras se ven en la personalidad de un hombre que fue presidente de México, porque la gente estaba harta del PRI y dijeron, pues aquí hay una solución. Pero qué accidente tan grave. Ahorita regresando de la pausa, por favor, Evelyn, nos das el punto de vista de los pueblos que tú representas y del agua que regalaron este señor Vicente Fox, que no tiene ni autoridad, ni cara, ni sesos para decir las cosas. Vamos a una pausa, adelante. En un pueblo mágico de México, vaya a la 11 y Revolución al restaurante La Vuelta. Tiene un decorado nuevo, tiene un decorado mexicano y adentro se come riquísimo. Y además todos los días hay mariachi durante la noche, ¿eh? Así que no se la pierda, todavía son noches mexicanas, todavía estamos en septiembre, todavía vienen muchos días sabrosos. Y les recuerdo que la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad pone a disposición de ustedes la posibilidad de las asesorías necesarias para que usted haga realidad sus sueños, de cantar o actuar, de bailar o hacer modelaje, de maquillar o conducción, locución o inglés, cualquiera de estas especialidades que hacen de una persona un actor, un artista o un locutor, los tiene en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Está ubicada en el kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana a Rosarito. También tienen el teléfono 661-120-8092. Trabajan sábados y domingos porque sabemos que todos estamos muy ocupados en esta vida, pero reciben alumnos desde 6 años hasta 100. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ustedes han visto en la televisión niños pequeñitos que son unos genios y personas adultas que nunca habían podido hacer realidad sus sueños. Pero usted, hágalo. No pierda el tiempo. 661-120-8092, Academia de Artes Escénicas Reina Soledad. Adelante, Arturo. Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o con su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de muchos años, el doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención lo va a dejar plenamente satisfecho, igual que a todos los pacientes que tiene. Su consultorio está en el edificio Plaza Patria, 4º piso, local 15, y cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-12-22, 681-12-22. Doctor Roberto Farías. Y los muchachos necesitan saber matemáticas, si no, no pasan la preparatoria. Para asesoría de las clases de matemáticas de primaria, secundaria o preparatoria, llame al teléfono 646-117-3642. Si usted supiera qué fácil es, qué seguro es esto, ¿cómo? Abre su computadora, la enciende en la hora que se pone de acuerdo con la maestra y su niño allí en la seguridad de su casa recibirá las asesorías de matemáticas para primaria, secundaria o preparatoria. 646-117-3642 es el teléfono de la maestra, o también en Facebook Live están como clases de mate 1, 2, 3, 4. Gracias, Fidel, por ponernos ahí el anuncio, y les recuerdo que en Tecate va a haber un foro social municipal. Está tan interesante la agenda de este foro social municipal que se va a llevar a cabo 27, 28 y 29 en Tecate, en el Centro Cultural de Tecate, que está enfrente del, ¿cómo se llama, licenciado? ¿Cómo se llama el campo deportivo? Ahí está el Secutec. 27, 28 y 29. ¿Los Encinos? No.
en Tecate. Pueden consultar ustedes en Foro Social Municipal Tecate en Facebook. Foro Social Municipal de Tecate. Está muy interesante la agenda, ya la hemos estado viendo, ojalá que podamos estar ahí. Va a haber mesas redondas, exposición de proyectos, conferencias y talleres, y usted va a poder exponer su idea, su problema o la resolución de un problema de la comunidad. Está muy interesante, Foro Social Municipal Tecate, en 27, 28 y 29 en Centro Cultural Tecate. Y regresamos, Arturo. Regresamos, estaba una pregunta, licenciada Evelyn Sánchez. ¿Crees que será posible que nuestros pueblos participen en esta cuarta transformación y nos transmitan algunos de sus valores? Yo creo que sí. Tengo la esperanza desde que el presidente tomó el bastón del mando, en donde dice que tiene una deuda con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas de este país, y que nos hace partícipe, tanto así que estoy yo trabajando dentro de esta secretaría y desde mi trinchera apoyando a todos los paisanos que no pueden hablar español y que estamos distribuidos en todo el país. Para el presidente, el servidor de la nación es el trabajo más importante que está haciendo, porque es el contacto social que está teniendo con todos los ciudadanos, y más en la parte del centro del país y el sur del país, donde están concentrados los pueblos indígenas, en donde yo estoy muy contenta porque en mi pueblo natal, que es San Miguel el Grande, allá en Oaxaca, ya abrieron un centro integrador, y eso me hace sentir muy feliz y muy satisfecha que desde Tijuana y desde el sur del país estamos impulsando que todos los paisanos de los pueblos indígenas sean atendidos con esos programas sociales. Con ciertas preferencias que el licenciado Andrés Manuel ha marcado para los pueblos indígenas y que son muy merecidas. Por ejemplo, la pensión para adultos mayores, que en el resto de la República es a los 68. ¿Así es, licenciado Herrera? Sí, es un tema de justicia social. Es un tema de justicia social. Hay una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, y por lo tanto se le ha hecho a las reglas de operación del programa de adultos mayores y otros programas se le da una atención preferencial a nuestros pueblos, porque muchos de ellos se han mantenido por debajo de los ingresos de la línea del ingreso de pobreza extrema. Entonces simplemente el Estado mexicano les está devolviendo un poco de lo que ellos nos han aportado, se han sacrificado tantos años, de lo que ellos por ley incluso les pertenece. Claro. Hay que recordar que eran sus pueblos, su territorio, que hubo una época que fue invadido y se produjo el mestizaje, pero ha habido tanto saqueo, tanta explotación, tanto abuso, que hoy el Estado mexicano tiene que devolverles un poco a esos pueblos que tanto han aportado a la riqueza cultural de nuestro país. Y creo que es un tema de justicia social. Muy bien. Porque esos pueblos, si bien es donde podemos encontrar más cultura, también al mismo tiempo han sido los más abandonados por el Estado mexicano como tal. Es donde el gobierno menos invirtió, menos en gobiernos pasados aportó para su rescate, para la promoción de su cultura, y creo que se les debe un poco o un mucho, y que hoy es una administración que está dispuesta a pagar esa deuda y rescatar. Hemos estado escuchando en las mañaneras al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dice que ya tiene más de 200,000 empleos a la gente del sureste. Ahí se va a comenzar a ver, Arturo, cómo el nivel económico, el nivel social, y ahora con los centros de, ¿cómo se llaman? Centros integrales. Centros integrales del nuevo gobierno. 13,200 para este año vamos a tener aperturados en todo el país. Centros integradores de bienestar. Integradores de bienestar.
Arturo siempre decía, licenciado Gilberto Herrera, que si nos tocaría ver llegar al licenciado Andrés Manuel. ¿Qué sientes ahora, Arturo, que estás viendo que esto se hace realidad? Bueno, una gran satisfacción. Yo desde hace muchos años estuve pensando, y aquí mismo en la tribuna lo repetía constantemente, que no me quería morir sin antes ver que llegara el licenciado López Obrador a la presidencia de la República, para irme confiado en que México quedaba en buenas manos. Y se me cumplió. El trabajo del licenciado López Obrador es un trabajo de titanio. Está arreando parejo. Está tomando en consideración a todos los sectores sociales del país, no nada más unos cuantos grupos privilegiados como lo venían haciendo los presidentes anteriores del PRI y del PAN. El licenciado López Obrador está trabajando para todos y está dando un especial cuidado a los pueblos indígenas. Ha hecho declaraciones en ese sentido, que hay que sacar, que tenemos una deuda pendiente de siglos con los pueblos indígenas en México, y es el momento en que hay que cumplir. Todo eso habla por sí solo de la grandeza de espíritu del licenciado López Obrador. Y vamos a ver, paso a paso, vamos viendo cómo se va consolidando aquel proyecto de nación que leímos hace muchos años y que mucha gente creía que nunca se iba a llegar a cumplir. Es más, en alguna parte del libro dice, ¿verdad, licenciado Gilberto Herrera?, que si él no lo llegara a realizar, alguna persona que llegue a la posteridad escribía ese libro que está escrito, ¿en qué año? ¿Lo acabas de...? El primer... digamos, la base del primer proyecto alternativo de nación está escrito en 2004. En 2004. Luego se escribió un nuevo documento, un nuevo proyecto alternativo de nación en 2012. Uh-huh. Luego, en 2018 se escribió la salida. Uh-huh. Del gobierno antiguo para decadencia y renacimiento de México. Y también al mismo tiempo se emitieron muy pocos ejemplares del proyecto alternativo de nación 2018. Uh-huh. Que también lo pueden encontrar por internet. Entonces ya estaba escrito ahí. En el 2004. Y el licenciado siempre habla de su visión a futuro. ¿Cómo uh-huh. piensa dejar al país? Uh-huh. Yo creo que esa parte se las dejamos a nuestros radioescuchas y televidentes para que indaguen. Pero hay algo que menciona, dijo, si yo por algún motivo la vida, la ciencia o el creador no me permiten concretar este proyecto de nación, yo convoco a las futuras generaciones, a los jóvenes de este país, que promuevan el rescate y renacimiento de esta gran nación. Así dice ese proyecto de nación. Y entonces, incluso en el último libro, que es La Salida, él en su último capítulo se lo dedica a cómo va a dejar el país. Y creo que sería prudente para quien lo sigue o quien le interesa la cuestión política. Uh-huh. Y también actual y quien le interesa realmente su país, sería prudente, muy recomendable que lo lea y que lo razone, porque este esfuerzo no depende de un solo hombre, sino depende también de la entrega, disposición y compromiso de todos los mexicanos y mexicanas. Claro. Si nosotros no participamos en el rescate y renacimiento de México, esto no se va a dar. Tiene que ser un esfuerzo colectivo. Para una persona tan joven como Evelyn Sánchez, que hoy nos acompaña aquí, la licenciada, para una persona que ha estado trabajando con nosotros desde hace muchos años, que es el licenciado Gilberto Herrera, para ti, Arturo, que en el 2004 leíste ese plan del licenciado Andrés Manuel, que en ese entonces, en el 2004, fuimos despedidos de una estación de radio y de la otra, y fue cuando estábamos en alguna parte tristes porque no teníamos dónde trabajar, y nos encontró el ingeniero Bonilla. Sí. Y te ofreció esta tribuna. Uh-huh.
que desde entonces estamos aquí ante ustedes en las estaciones de radio, trabajando por este proyecto de nación que se escribió en 2004 y que se venía trabajando desde hace 40 años, Arturo. Así es en efecto. Es una cosa que trasciende todos los límites de la nación. Y nosotros llegamos aquí por un llamado que nos hizo el ingeniero Bonilla. Cuando te vio desocupado. Cuando me vio desocupado. Pero de eso ya hace casi 18 años. Así es. Y así hemos venido trabajando en forma ininterrumpida en esta tribuna. Les decíamos, licenciados, que sí, hace unos años íbamos a los parques de todo el estado a vender los libros de Arturo Geraldo. Era una simulación. Eran reuniones clandestinas Eran reuniones clandestinas en los parques. De grupos subversivos. No, la verdad es que la gente tenía temor de reunirse, de hablar, de compartir con otros las ideas que teníamos de que este gobierno ya no debiera de estar donde estaba. Pero la gente tenía temores y no sabía dónde reunirse. Entonces Arturo Geraldo les daba la posibilidad. Justificante. El justificante va a ser: voy a presentar mi libro en tal parque, a tal día, a tales horas, los que quieran ir. Y entonces la gente se reunía, compartían el libro de Arturo Geraldo, algunos los vendía y otros los regalaba, porque el fin de este trabajo era que la gente dejara de tener ese temor de reunirse y de hablar. Y se logró, Arturo. Se logró. Aquí estamos. Se logró con creces. ¿No te hiciste rico con los libros, Arturo? No, absolutamente. Es que el libro era la justificante. Sí. Se hablaba, el 10% de la plática se trataba del libro, el 90% se trataba de la transformación. Sí, de repartir las hojas, de repartir los periódicos, pero antes no había ni regeneración, de armar los comités, de dónde nos vamos a reunir. Por ahí una gente prestaba, bueno, aquí en Camino Verde, un señor Jorge, me acuerdo de un sombrerito por Baja California Sur, nos prestaba un local, íbamos y presentábamos el libro ahí casi todos los domingos, fíjate. Las casas del movimiento, maestra. Las casas del movimiento, teníamos una en la zona norte, allá por la calle Segunda, donde iban muchas gentes muy conocidas, y vamos a pasar películas, fíjense, vamos a pasar películas, decían todos, pues sí, vamos a pasar películas, y vamos a llevar los libros de Arturo Geraldo, y vamos a vender frijol. Compraban algunos licenciados, amigos, compraban costales de frijol y lo vendíamos barato, ¿verdad, Arturo? Así es. Y eran los pretextos para que la gente se comenzara a reunir y comenzara a hacer mentalidad de que esto podía cambiar. Entre todos podíamos cambiar. Y ya nos vamos, licenciado. Bueno. Un mensaje, licenciada Evelyn Sánchez. Pues nada más agradecerles el espacio y compartir la información de que todos participen y se acerquen a leer la cartilla moral, porque creo que esto nos va a transformar todos los días la vida y más a los jovencitos. ¿Nos quieres despedir en tu lengua? Kutausha tata, kutausha nana, casa individuo, casa política y político. Gracias, Evelyn, gracias. Nos vamos, licenciado Gilberto Herrera. Yo creo que es momento para repensar que somos una gran nación y que solamente la unidad del pueblo puede rescatar y lograr el renacimiento de México. Si lo podemos pensar, lo podemos lograr. México puede ser potencia mundial y es muy importante lograr el bienestar material, pero es más importante que se logre el bienestar del alma. Gracias, licenciado Gilberto Herrera. Y yo les digo, como broma de mal gusto, que hoy habló Donald Trump en las Naciones Unidas y dijo: yo me merezco el premio Nobel por muchas cosas. Se las dejo de tarea. Esperanza Íñiguez. Yo creo que el señor Donald Trump está fuera de sus cabales. Yo los invito a que reflexionemos, a que nos demos cuenta que con tesón, con tenacidad, con esfuerzo, se pueden lograr muchas cosas. Ya estamos en el poder. Morena está en el poder. El licenciado López Obrador está como presidente de la República. Todo lo hemos hecho con
mucho esfuerzo, pero ya estamos, ya llegamos. Gracias por escucharme. Arturo Geraldo, su servidor.